Bueno, saltan las alarmas, las sirenas, cuando un personaje de esta índole pone el dedo en la llaga, ¿no? Lo hemos notado de manera flagrante. Era Aida quien nos comentaba acerca del CRIC. Digamos que esta es una organización más estructurada de toda Latinoamérica a nivel de grupos indígenas, que tiene una experiencia de, como ella misma lo nota, de unos 40 años, que nace bajo la idea, o más bien desde el punto de vista de la necesidad que tenían ellos de generar un ente representativo de todos los pueblos indígenas, inicialmente del Cauca en Colombia, y luego de Latinoamérica. El Consejo Regional Indígena del Cauca, ella fue vocera. A propósito de esto del 15M, los indígenas tienen mucho que ejemplarizar sobre el tema de, digamos, del liderazgo horizontal, como denominan aquí ahora último, y es que ellos no tienen ningún tipo de líder fijo, no es una estructura piramidal, sino que se articulan a partir de un consejo. Es un grupo, digamos, de representantes de cada uno de los pueblos, de cada una de las etnias de la zona en cuestión, y no eligen forman comisiones dependiendo de los aspectos que quieran trabajar, tanto salud como educación, economía, bienestar, y lo que hacen es elegir portavoces. Entonces ella lo que hizo fue ser un portavoz del grupo del Consejo Regional Indígena durante el año 2007-2008, y en estos años fue donde se lideró un movimiento bastante importante, que fue una movilización muy sangrienta, muy dura, de muchos kilómetros que se devoraron los pueblos indígenas, que luego a los cuales se anexaron las negritudes de Colombia, a los cuales se anexaron los campesinos, porque encontraron que los indígenas estaban haciendo lo que ellos nunca se habían atrevido a hacer, era hacer movilizaciones en masa, en las cuales tenían como premisa fundamental llegar hasta Bogotá y llamar a descargos, por decirlo de alguna manera, al presidente de gobierno en esta época, que era el señor Álvaro Uribe Vélez, y el cual había incumplido los acuerdos preestablecidos con los grupos indígenas, cosa muy extraña que los políticos incumplan los acuerdos, y entonces ellos veían que ellos estaban siendo aniquilados, que sus derechos estaban siendo menguados, y que el gobierno estaba mirando para otro lado, estaba mirando para el lado de las multinacionales, estaba mirando para el lado del conflicto armado, estaba cambiando la manera como la opinión pública veía mirar al pueblos indígenas, señalizándolos de manera inconsecuente e imprudente e indebida, además de calumniosa, gestores y partícipes activos del conflicto armado, cuando ellos básicamente eran víctimas de este mismo. Ahora vamos a escuchar un poco qué es lo que motiva las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas, en palabras de Aida. Y tenemos el CRIC en los 71 empezó con 5 autoridades y resguardos indígenas, territorios que se denominan resguardos, territorios en donde viven las comunidades indígenas constituidas por un título de propiedad colectiva. Y en esta ocasión, en los 40 años, tenemos 117 autoridades indígenas, o sea que hubo un crecimiento enorme en el marco del proceso de la unidad. Dentro de este proceso también, en el marco de los principios, se ha ido desarrollando los procesos de educación, que para nosotros reivindicar los derechos y fortalecernos como pueblo en el marco de la cultura es hablar también de los modelos de educación que han sido implementados desde Occidente, y que esos modelos precisamente no corresponden a una adecuada atención a los pueblos indígenas,
Entonces nos hemos visto a través del Consejo Regional Indígena del Cauca como plataforma de lucha, construir un proceso de educación diferencial, hoy un sistema de educación propia intercultural, que consiste en que esa educación refleje la originalidad, la historia, la cultura, la organización, pero también se pueda complementar con los conocimientos que no son nuestros, pero que de alguna forma constituyen en el marco de los planes de vida una fortaleza para continuar este proceso, ¿no? Lo mismo la salud, el territorio, el medio ambiente y los distintos los planes de programas y procesos. Los pueblos indígenas pues hemos sido sometidos de manera histórica a un proceso de exterminio, uno por el desconocimiento de los derechos, segundo porque hay un interés sobre el territorio, por la riqueza natural, los distintos minerales, los distintos riquezas del agua, de los animales, de los mismos árboles, y eso hace que precisamente los distintos gobiernos, a pesar de que en la Constitución Política de Colombia refleja los derechos en el marco de la diversidad étnica y cultural y la riqueza cultural de los pueblos y pueblos étnicos como son los afrocolombianos, aún se sigue desmantelando las normas, se sigue violando los derechos de los pueblos indígenas, pero aquí tiene que haber un reflejo mucho más claro desde estos países de Occidente, es cómo las multinacionales hacen presencia para explotar los recursos naturales, y eso hace que entonces desde el gobierno de Colombia se cambien las normas, incluso constitucionales, para implementar este tipo de políticas que finalmente lo que terminan es, primero, en un conflicto armado interno muy complicado para los pueblos indígenas, y la violación de los derechos humanos de distintas formas, el desplazamiento forzado, el asesinato, las judicializaciones, el señalamiento de que los indios son terroristas y de las FARC. Entonces ha sido como una constante de difícil situación de los pueblos indígenas, y bueno, pues en esta ocasión estamos aquí precisamente para hablar de la realidad que ocurre con nosotros y también visibilizar y de alguna forma incidir para que las políticas hacia Colombia. Territorio y recursos naturales son los dos elementos, digamos, álgidos dentro de la problemática indígena, según la propia voz de Aida. El territorio, pues, hemos de remitirnos desde hace 500 y tantos años, desde que ellos eran libres, soberanos en el territorio americano, y les tocó empezar a retroceder y retroceder y retroceder por el bienestar, obviamente, del viejo continente. Es una causa noble, ¿no? Entonces ellos han tenido que ir retrocediendo y poniendo vidas durante todos estos siglos, y el tema sigue igual. O sea, digamos que han cambiado las políticas, las formas, los canales de intimidación y de explotación y de agresión, pero la actitud sigue la misma, y el olvido, digamos que sigue increciendo, el olvido y el desconocimiento y digamos que la invisibilización de estos grupos, de estos colectivos, de estas culturas siguen en ascenso. Como ella misma lo plantea, ellos están siendo sometidos a masacres, a aniquilaciones étnicas y a judicializaciones, o sea, implicaciones en actos y acusaciones descabelladas, como que ellos son un movimiento subversivo, como que ellos tienen intereses sobre los recursos naturales, cuando es bien conocido la manera como ellos se relacionan con el entorno y con la naturaleza. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema un poco para aproximarnos a la riqueza cultural de estos grupos.
en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones con orgullo y sin temor, y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Va adelante compañeros, dispuestos a resistir, va adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Y que viva la guardia indígena. Para mi gente del Coraimo. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Totoroes y paeses, yanaconas y guambianos, totoroes y paeses, yanaconas y guambianos, coconucos y apidaras, todos indios colombianos, coconucos y apidaras, todos indios colombianos. Va adelante compañeros, dispuestos a resistir, va adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Y sin miedo, compadre. Guardia, fuerza, guardia, fuerza, guardia, fuerza. Y echemos para siempre el proyecto de muerte que extermina a los pueblos. Bueno, esto era el tema musical de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena es, digamos que el grupo más parecido a lo que podría decirse como la agrupación defensiva de protección, digamos, una especie de policía indígena. Ellos no llevan armas, ellos lo que hacen llevan un bastón de mando que llaman, y lo único que hacen es asistencia social, y en casos extremos hacen una especie tienen un entrenamiento, digamos, parecido al militar, pero ellos lo que hacen es rodear e inmovilizar a los grupos agresores. Ellos son muy famosos porque han rescatado secuestrados, han retenido criminales sin un arma. Esto es un gesto sin precedentes en el planeta, y son un grupo fantástico dentro de la cultura indígena del Cauca.